Bien, muchachos, ok, vamos a ya trabajar en sí con cuestiones prácticas, ¿ven? De lo que sería el tema de métodos de localización, ¿ven? Entonces, hay que aclarar un punto de vista, ¿ven? Hay que aclarar algo importante, ¿ok? Esto es más un preámbulo, o sea, esto es más un preámbulo a lo que serían el método, los métodos que nosotros o los que ustedes deberían considerar. ¿Ven? Pero en sí, o sea, en sí las condiciones, ajá, en sí las condiciones o las consideraciones fundamentales se basan en estas cuestiones que les voy a mostrar en estos momentos, o la información que se les va a mostrar en estos momentos. ¿Ven? Entonces, importante acá es que esto es como que algo fundamental para lo que ustedes van a hacer en su proyecto, ¿bien? Y la continuación de la clase anterior. En este caso, ¿verdad? Nosotros, o se había reflejado en este caso, o se habían especificado ciertos aspectos, como lo que es el estudio preliminar, que es mencionar en este caso lo que son las características del proyecto, ¿ven? Lo que son las características del proyecto. Por favor, el audio. En este caso, lo que son las características del proyecto y cómo se van a vincular las características del proyecto a lo que será el estudio de ubicación. ¿Bien? Estableciendo cuáles son los requerimientos que se requieren, que se necesitan para la misma. Luego está en este caso lo que es el análisis del entorno, que aquí se tomará en función de lo que es el estudio del entorno, de las posibles zonas para la ubicación de la del proyecto, ¿verdad? En función de factores de influencia, ¿ok? Que esos son los que van a permitir la ubicación del proyecto, el funcionamiento del proyecto adecuado. Y las estrategias de localización, que es lo que vendrá después, pues son las cuestiones que vendrán después, que es la aplicación de los métodos correspondientes. Pero hay que aclarar un punto de vista, o yo voy a aclarar un punto de vista acá, con respecto a esto, es que esto está más fundamentado, o sea, esta primera parte está más fundamentada a lo que sería el análisis del entorno. Entonces, para el análisis del entorno, o lo que el análisis del entorno como tal, tienen esta matriz que ustedes están viendo acá. ¿Ven? Esta matriz que ustedes están observando acá, donde se establecen ciertos elementos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. ¿Ven? De esos elementos, cada uno van a establecerse o se van a considerar ciertos factores. Factores políticos, factores económicos, factores sociales, factores tecnológicos, factores ecológicos y factores legales. ¿Ven? En este caso, puede ser uno o más factores de diversa índole de estos elementos que se están mencionando acá. ¿Ven? Pueden ser uno o más factores, pero eso ya queda a criterio de ustedes. La idea de esta matriz es seleccionar cuáles son los factores que me van a permitir el proyecto, el funcionamiento del proyecto en la zona de estudio, o en la zona que en este caso piensan tomar en consideración para el proyecto, ¿ven? O para que lo que desean considerar para el proyecto. En este caso, la idea sería establecer cuáles son los factores, qué variables representan esos factores, qué situación se fundamenta dentro de esos factores como tal, y si esos factores seleccionados representan o van a representar lo que es una oportunidad o lo que es una amenaza en sí. Entonces, el criterio en este caso, para lo que sería el análisis del entorno, es establecer primeramente cuáles son los factores que yo voy a tomar en cuenta para mi proyecto de estudio. ¿Bien? Recuérdense que en este caso, si hablamos a nivel, a nivel o sea, de las cuestiones o consideraciones del proyecto, vamos a trabajar a nivel micro. Pues en este caso, a nivel macro, el estudio está enfocado en Ciudad Guayana. Ya sería el estudio a nivel micro de establecer cuáles son las zonas dentro de Ciudad Guayana que se van a tomar en cuenta para el estudio correspondiente. Entonces, tengan en cuenta esto. Este análisis del entorno se va a establecer para cada una de las zonas de estudio, o sea, se va a establecer específicamente para cada una de las zonas de estudio. ¿Ven? Y esto sería más o menos como una especie de análisis preliminar, ¿ven? Antes de poder explicar los métodos o desarrollar los métodos que corresponden allí. En este caso, dentro de lo que es su proyecto, ¿verdad?
en función de esta tabla, la que es el análisis del entorno, deben seleccionar al menos 3 posibles ubicaciones dentro de Ciudad Guayana. ¿Ok? Al menos 3 posibles ubicaciones dentro de Ciudad Guayana. Es decir, pueden ser más de 3 ubicaciones dentro de Ciudad Guayana que pueden considerar para su proyecto. ¿Ven? En este caso, para cada una de esas 3 posibles ubicaciones, se van a considerar factores de este tipo: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Ojo, acá en esta situación puede ser que no necesariamente consideren los factores políticos, que se enfoquen más en los factores económicos, sociales, tecnológicos, ¿ok? No es una obligación tomarlo a consideración todo. Todo depende en este caso de lo que son las características del proyecto. Pero la idea sería estudiar todos los elementos para saber cuáles son los factores más importantes o más resaltantes para hacer un estudio más completo o hacer un estudio mucho más concreto de lo que se establecería allí. ¿Bien? Es llenar esta matriz y esto sería en este caso un análisis general, ¿ok? Para llegar a un análisis en este caso que sería el más específico para lo que son las condiciones del proyecto. Entonces, en este caso, como les había mencionado, como se había establecido, este estudio tienen que hacerlo, en este caso, para a las 3 posibles ubicaciones que ustedes hayan seleccionado a nivel de Ciudad Guayana. ¿Bien? Yo estoy estableciendo zona 1, pero en este caso deberían ser para 3 zonas, para saber en este caso cómo afectan ciertos factores a esa zona. ¿Bien? Y si esos factores representan una oportunidad o una amenaza dentro de la zona correspondiente de esto. ¿Ven? Es una zona X de ejemplo. Entonces, la cuestión sería en este caso, en primer lugar, por lo menos establecer lo que son los factores políticos. Los factores políticos, por ejemplo. Yo decido o se decide, porque esto queda a criterio de cada estudiante, o sea, de cada participante, o de cada persona que está haciendo el proyecto, de cada integrante del proyecto. ¿Ven? Es decidir primeramente en este caso, por lo menos si empiezan con los factores políticos, es decidir el factor político. ¿Okay? Entonces, según su estudio, o según sus consideraciones, o según sus aspectos fundamentales, según su criterio, ustedes deciden que uno de los factores políticos más importantes sería tasa de impuestos en la zona. ¿Bien? Sería específicamente lo que sería la tasa de impuestos en la zona. Ojo acá, ¿cómo se llegó a ese factor o cómo se llegó a esa consideración? Simplemente eso queda a criterio de ustedes. Básicamente, dependiendo del tipo de proyecto, ustedes deciden cuál sería el factor de influencia política para el proyecto correspondiente. ¿Ok? Eso queda en este caso a criterio de ustedes. Eso no es una cuestión que sea específicamente o detalladamente que tengan que seguir un patrón correspondiente para ello. ¿Bien? Ahora, una vez que yo tenga definido cuál es el factor, en este caso viene siendo tasas de impuestos de la zona, hay una variable donde yo debo especificar, por favor el audio, yo debo especificar qué variable, en este caso, me mide ese factor. ¿Okay? ¿Qué variable me va a medir ese factor? Por lo menos en este caso, por favor los audios. En este caso, por lo menos si hablamos de lo que son las tasas de impuestos en la zona, la variable sería la aplicación de tributos a aspectos productivos. ¿Okay? Esta variable está relacionada con lo que son las tasas de impuestos en la zona. Obviamente la variable lo que me va a indicar es que se considera en función del factor. Si el factor es la tasa de impuestos en la zona, la variable sería la aplicación de tributos a aspectos productivos. O sea, impuestos a elementos productivos. ¿Ok? Que sería en este caso lo que es la variable que mide el factor. Luego, la situación en función de esa variable. ¿Qué situación involucra esa variable? En este caso, si la variable es aplicación de tributos a aspectos productivos, ¿verdad? La situación de esa variable puede indicar que una aplicación de tributos a elementos productivos puede alterar los precios relativos a los bienes y servicios, así como los factores de producción. ¿Ven? Entonces, en función de esa situación, yo decido si ese factor para esa zona, yo decido, por favor, los audios, yo decido si en función de esa situación para esa zona, ese factor me va a representar en este caso lo que es una oportunidad o una amenaza. ¿Ven? Por lo menos para este ejemplo, la persona que está haciendo el estudio decidió que ese factor relativamente va a ser una amenaza, en este caso para la zona, porque obviamente se busca, ¿bien? Se puede buscar en este caso pagar la menor cantidad de impuestos posible, ¿bien? Porque en este caso se busca en función del tipo de proyecto,
que los costos no sean tan elevados. ¿Bien? Se buscan los impuestos, pero se busca que en este caso los impuestos sean los menos posibles. ¿Bien? Por lo menos si en este caso hablamos de lo que son los aspectos económicos, un factor que involucra el aspecto económico es el costo de vida. ¿Bien? El costo o la calidad de vida. ¿Qué variable se asume en función del costo de la calidad de vida? Si la persona requiere vivienda, artículos de consumo, transporte, etc. ¿Bien? Aquí es repetible, una cuestión que no puede revisar. Pero todo eso va involucrado con lo que es el costo de la vida. Si la vivienda es muy cara, si los artículos de consumo son muy caros o baratos, si el transporte es costoso, ¿ven? Todo lo que involucra con el costo de vida en este caso de los trabajadores, en función de involucrarse en cierta zona. ¿Ven? La situación que involucra esa variable viene siendo en este caso los altos gastos relacionados al costo de la vida en la zona. Que en este caso la zona puede ser muy cara, ¿ven? Para efectos de la persona que desee trabajar allí en esa empresa. Entonces, a efectos de los elementos económicos, para esa zona 1, esto va a representar específicamente lo que es una amenaza. Pues muchas empresas buscan en este caso que sus empleados, en cierta forma, entre comillas, tengan la mejor calidad de vida posible. Tengan la mejor calidad de vida posible. Y por lo menos, si están en una zona que es muy cara, esto puede representar específicamente lo que es una amenaza. Ahora, si hablamos de lo que son en este caso aspectos sociales, un factor puede ser aspectos culturales y religiosos. Una variable sería el comportamiento y actitudes de la gente hacia el proyecto, ¿ok? ¿Cuál es la actitud de las personas hacia el proyecto que se está estableciendo? Si en este caso hay aceptación sobre el proyecto, ¿ok? Si la gente quiere que el proyecto se establezca allí porque puede generar problemas, o no quiere que se establezca allí, perdón, o sea, que quiere que se establezca allí porque puede generarle beneficios, o no quiere que se establezca allí porque puede generarle problemas. Yo puedo decir en este caso, se puede decir en este caso que eso representa, ese factor para la zona 1, representa una amenaza. ¿Ven? Si hablamos de aspectos tecnológicos, un factor sería el desarrollo industrial. La variable, las tecnologías adecuadas. La situación, que se cuente con el aspecto tecnológico adecuado. ¿Bien? Por lo menos en esa zona se puede decir que se cuentan con todos los instrumentos y elementos tecnológicos o la tecnología para avanzar o trabajar con el proyecto, y eso representa una oportunidad dentro de lo que es la zona. Aspectos ecológicos, factor a considerar, costo hacia la contaminación ambiental. ¿Cuál sería la variable? Daños irreparables al lugar. ¿Ven? Tengan en cuenta de que esta variable mide la contaminación al lugar, que el proyecto genere daños irreparables al lugar. ¿Cuál sería la situación? Que no existen zonas para la disposición de desechos. ¿Ven? Obviamente en este caso, dependiendo de, ojo, es un ejemplo, ¿verdad? Esto puede representar una oportunidad o puede representar una amenaza. Si dentro de lo que es la zona existen como tal lugares para lo que son desechos, disposición de desechos, esto puede representar una oportunidad para la zona de estudio. Pero si la zona no tiene, en este caso, lugares para la disposición de desechos, ¿verdad? Eso genera daños irreparables al lugar, y entonces eso va a representar específicamente lo que es una amenaza. Eso dependiendo de las condiciones que se establecen ahí. Por último, están lo que son los aspectos legales, ¿ven? O las cuestiones legales, que dentro de lo que se establecería aquí el factor sería las leyes y especificaciones. ¿Ven? Ahora, la variable sería los lineamientos vigentes, leyes vigentes. Y por último, que en la zona se cuenten con las leyes, en este caso, actualizadas. ¿Ven? Muchas personas, muchos proyectos requieren en este caso que los proyectos, las zonas, cuenten con las leyes, o sea, el municipio o la zona necesitan que las leyes estén actualizadas para poder instalarse. En este caso, cuando hablamos del aspecto legal, la empresa debe estar, en este caso, con los lineamientos total y completamente vigentes, ¿ok? O vigente en cuanto a lo que son los papeles o cuestiones legales, ¿ok? Si en este caso la empresa o la zona te ofrece leyes actualizadas, pero no te ofrece tanto, o sea, no te ofrece tantos, pero eso puede representar una oportunidad. Pero si tiene demasiados lineamientos o cuestiones legales, eso puede representar específicamente lo que es una amenaza para la ubicación dentro de ese entorno. Entonces, a lo que se quiere llegar aquí es lo siguiente. Esta matriz me va a permitir hacer un análisis del entorno para cada una de las tres posibles ubicaciones. ¿Ven? Y tener una idea más clara de cuál es la zona más recomendable en función a la zona que tenga mayores oportunidades en función a lo que son las amenazas. ¿Ven?
básicamente una zona donde todo representa amenaza, no tanto representa oportunidad, entonces sería un riesgo instalarse en esa ubicación. Por lo que hay que hacer un análisis fundamental de varias zonas para poder decidir o poder establecer cuál sería la zona más recomendable para poder instalar de forma concreta o de forma correspondiente lo que sería el proyecto. Este elemento que se está mostrando aquí, o esta consideración que se está mostrando aquí, es más que todo para hacer un análisis más de tipo cualitativo, para saber en este caso de cierta forma cuál es la zona, ¿verdad? Más aceptable, o la zona en función de términos cualitativos, cuál sería la zona, que en este caso más sería la más representativa para la instalación del proyecto. Por eso en este caso es que se requiere, en cierta forma se requiere, de cierta manera se requiere, que al menos sean 3 posibles zonas de ubicación, o al menos en este caso, por lo menos 3 zonas, para que el estudio empiece a ser lo más representativo posible. Pueden ser más zonas, ok, pueden ser más zonas, mientras más zonas, el estudio va a ser mucho más, debería ser mucho más representativo, ¿sí? Y les da una idea en este caso de cuál sería la zona predilecta para la ubicación del proyecto. Esto está establecido específicamente dentro de lo que son términos cualitativos, ¿ok? O aspectos cualitativos para lo que es el estudio de localización. ¿Ven? Ahora, si yo tengo en cuenta o yo tengo en términos lo que son estos elementos en aspectos cualitativos, ¿verdad? En cuestiones cualitativas, debería irme después en función de lo que son aspectos cuantitativos. Y para ello, en función de lo que yo hice aquí, debo tener en cuenta lo que son los factores seleccionados. ¿Ven? ¿De dónde tomo esos factores seleccionados? Hay una información en la carpeta de la unidad 1, en la plataforma, donde hay un listado de factores que ustedes pueden considerar para lo que es su estudio de proyecto. Son un listado de factores que ustedes pueden considerar cuáles son los políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. ¿Ven? Hay un listado y ustedes deciden como grupo de trabajo cuáles serían los factores más recomendables a trabajar para lo que es la instalación del proyecto en las posibles zonas que ustedes estén considerando. Eso básicamente es la primera idea de lo que sería el estudio de localización. Y lo que hay que tener a la mano son los factores correspondientes, los factores previamente definidos o detallados. Eso viene siendo en este caso lo que es la primera idea. O sería la primera idea o la primera consideración. ¿Ven? En este caso, respecto a esto, no sé si ustedes tienen alguna duda, algún comentario al respecto. En este caso, si desean algún comentario, ustedes pueden, en este caso, habilitar su micrófono y dar su comentario al respecto. El detalle está en que hablen ahora o callen para siempre, porque después las dudas van a ser un poquito más complicadas de saber o de establecer. De todas maneras, la clase va a quedar grabada para efectos de lo que sería el material. ¿Tienen algún comentario al respecto? Por los momentos filo, profesor. ¿Alguna otra persona? Pues hablen ahora, porque después en los comentarios, ya después, las dudas van a aparecer, y van a aparecer justamente cuando estén haciendo las evaluaciones. Y eso es lo que quiero tratar de evitar. Bien. Okay. Bien, lo que había hablado anteriormente, o los detalles que había mencionado anteriormente, es más que todo para considerar todo lo relacionado al estudio o al análisis de localización de una manera cualitativa. Es un estudio totalmente válido y creo que en este caso a veces mucho más aceptable
un estudio cuantitativo, porque el estudio cuantitativo es el complemento del estudio cualitativo. ¿Bien? O sea, si se investigan bien los factores, ojo que es un proceso de investigación, deben investigar bien los factores, cómo afectan los factores a la zona, si eso representa una oportunidad o no para la zona. Hay que hacer una gran investigación, una muy buena investigación para poder hacer el análisis cualitativo. Ya lo que son los aspectos cuantitativos, ¿verdad? Es como les había mencionado, sería un complemento de lo anterior del análisis cualitativo. Entonces, les había mencionado que al seleccionar los factores y al seleccionar los elementos que en este caso van a permitir el funcionamiento del proyecto, que eso sería lo fundamental, y tener una idea clara, ¿verdad? De cuál es la zona que sería la más representativa para la ubicación del proyecto, nosotros tendríamos que enfocarnos ya, o podrían enfocarse ya, dentro de lo que es el estudio cuantitativo. Y eso viene a través de este método que se está mostrando a continuación, que en este caso viene siendo lo que sería el método de los factores ponderados. ¿Bien? O sea, que en este caso viene siendo representando primeramente lo que es el método de los factores ponderados, o la situación de lo que es el método de los factores ponderados. ¿Bien? Entonces, la idea acá, dentro de lo que es el método de los factores ponderados, o de la condición de lo que es el método de los factores ponderados, es en primer lugar realizar específicamente lo que es un análisis, ¿ven? Realizar, en este caso, lo que es un análisis cuantitativo, en el que se compararán entre sí las diferentes alternativas para conseguir determinar una o varias localizaciones válidas. ¿Ven? Obviamente acá, la idea sería, en primer lugar, antes del estudio cualitativo, es buscar primeramente varias ubicaciones aceptables y mediante el método de lo que es los factores ponderados, es ya definir cuál es la localización óptima para el proyecto correspondiente. ¿Okay? La localización óptima para el proyecto correspondiente. ¿Okay? Que eso sería la primera condición, o sea, que eso sería específicamente lo que es la primera condición del estudio. Entonces, definidos lo que son los factores, o definidos lo que son los factores, definido específicamente lo que son los factores, ¿verdad? Viene en sí lo que es la aplicación del método, o va a venir en sí lo que es la aplicación del método. ¿Bien? Y se tiene este caso, o se va a tener en este caso, lo que es este ejemplo que está acá. Sapphire Flags Over Florida es una cadena estadounidense de 10 parques temáticos dirigido a la familia que ha decidido expandirse en el extranjero, abriendo su primer parque en Europa. Y se tienen en cuenta dos posibles emplazamientos: Dijon, Francia, y Copenhague, Dinamarca. ¿Okay? Esto específicamente es para lo que es el ejemplo. Recuérdense en este caso que para efectos del proyecto deben tener al menos 3 posibles ubicaciones para hacer el estudio correspondiente. ¿Okay? Ahora, la primera idea, que creo que sería aquí en este caso la más importante, ¿okay? Lo que sería en este caso lo que es la más importante, es definir el listado de factores relevantes. Ese listado de factores relevantes, ustedes lo definieron, ¿ok? En el apartado anterior, que sería en análisis cualitativo. Ya están definidos los factores relevantes. Pero aquí, esos factores críticos de éxito, factores relevantes, deben darles un peso correspondiente, ¿ok? O se debe ponderar. ¿Bien? En este caso, se debe ponderar del factor de mayor importancia al factor de menor importancia, ¿ok? Vuelvo, repito, del factor de mayor importancia al factor de menor importancia, ¿ok? Del factor de mayor importancia al de menor importancia. En este caso, en primer lugar, tienen una ponderación total de un punto, y esa ponderación de un punto deben distribuirla entre los factores que ustedes estudiaron. En este caso, el factor de mayor importancia es el que va a tener la mayor ponderación, y así sucesivamente en orden descendente. La suma de todas esas ponderaciones debe dar 1, que es lo que ustedes deben distribuir específicamente entre lo que son los factores. ¿Bien? Por lo menos en primer lugar, estructura fiscal. Dependiendo de lo que es la característica de este proyecto, es el factor más importante, es el de mayor ponderación, y se le da esta puntuación 0,39. Lo que es disponibilidad de actitud de la mano de obra, tiene la segunda mayor ponderación, 0,25. Luego educación y salud, 0,21. Luego en este caso lo que es renta per cápita, y luego lo que es relación de personas y autónomos. Todas esas consideraciones deben tenerlas de lo que es el apartado anterior, porque de cierta manera ustedes consideran los factores, cuál es una oportunidad, cuál es una amenaza, pero al saber cuál es un factor que es una oportunidad, ¿verdad?, real, ese es un factor que debería tener un peso relevante y por lo tanto mayor ponderación.
Aquí es importante también considerar de que, por lo menos para efecto del ejemplo, yo le estoy especificando de que podemos utilizar la puntuación de un punto, pero pueden utilizar la puntuación de 100 puntos. Y esos 100 puntos pueden distribuirlos entre cada uno de esos factores. En vez de ser 0,25 sería 25. En vez de ser 0,05 sería 5. Y la sumatoria de todos esos elementos debe darle 100 puntos. O sea, pueden jugar con esos dos elementos, con esos dos factores correspondientes que están aquí. O con 100 puntos o con un punto. En este caso es lo que les va a permitir en este caso establecer o definir el peso para cada uno de los factores. Se pondera el factor más importante, se va a ponderar el factor más importante, ¿ven? Con la mayor puntuación y de allí va en orden descendente para establecer el resto de los factores. Obviamente en este caso el factor de menor importancia o el factor menos relevante, ¿verdad? El factor menos relevante, ¿ven? El factor de menor importancia o de menor relevancia es el factor que en este caso va a tener la menor ponderación o la menor puntuación. ¿Ven? Segundo paso acá, o sea, segundo paso. El segundo paso en este caso viene siendo definir una escala para los factores. Obviamente yo definí los pesos correspondientes, pero para las zonas de estudio correspondientes yo debo dar una puntuación a la zona. Y eso va a depender del funcionamiento en función de los factores. Tengo dos zonas, Francia y Dinamarca, y la puntuación debe estar en función de 100 puntos. Mínimo 0, máximo 100 puntos. ¿Ven? Entonces, disponibilidad y actitud de la mano de obra. Ya sabemos nuestro peso, pero yo le doy una puntuación sobre 100 puntos en función del cumplimiento de los factores o no. Obviamente ese estudio viene de el apartado cualitativo, entonces por lo menos acá Francia se le da una puntuación de 70 y Dinamarca una puntuación de 60. Francia en este caso tiene un cumplimiento mejor sobre la mano de obra que Dinamarca, por eso se le dio una mayor puntuación. Por lo menos en este caso el factor más importante, estructura fiscal, Francia se le dio una puntuación de 75 y Dinamarca una puntuación de 70. La cuestión o el criterio de puntuación va a depender en este caso de lo que ustedes consideren, en función en este caso del análisis cualitativo. ¿Okay? Teniendo en cuenta de que la puntuación es máximo sobre 100 puntos, ¿ok? Deben jugar con esos valores, pero aquí es colocar 100 puntos, ¿ok? Colocar las puntuaciones. No establecer pesos correspondientes, sino establecer puntuaciones para cada zona en función de cada factor. ¿Okay? Cada zona tiene, o sea, cada zona en este caso tiene su puntuación respecto al factor correspondiente que se está analizando. Y eso es lo que se tiene que completar específicamente dentro de lo que es la tabla. Aquí en este caso no se van a sumar las puntuaciones, porque o sea, no se van a necesitar sumar las puntuaciones, lo que sí se van a sumar son los pesos, que eso vendrá en el paso anterior. Ahora, la aplicación del método, ¿verdad? La aplicación del método involucra, ¿verdad? Que se tiene que multiplicar la puntuación por el peso de cada factor y calcular la puntuación total de cada localización. ¿Ven? Eso sería más que todo, o sea, por cada zona, ¿verdad? O sea, por cada zona se multiplica el peso por cada puntuación. En este caso, por cada factor. Finalmente, cuando se haga esa multiplicación peso por puntuación, se hace la sumatoria correspondiente y en función de la zona que tenga mayor puntuación, es la zona que se va a seleccionar para el proyecto que corresponde. En este caso, por lo menos para Francia, se multiplica peso 0,25 por puntuación, 70 para el primer factor. Disponibilidad y actitud de mano de obra. Y se aplica lo mismo para los demás. El segundo factor, relación de personas automóviles, es 0,05 por 50. Luego renta per cápita, 0,1 por 85. Luego estructura fiscal, 0,39 por 75. Luego educación y salud, 0,21 y 60 por 60. ¿Ven? Y por último, en este caso, después que hagamos las multiplicaciones correspondientes o que se hagan las multiplicaciones correspondientes, se obtienen los valores, se hace la sumatoria, ¿verdad? Y se obtiene la puntuación final. La zona que tenga la mayor puntuación de las que se están estudiando es la que va a obtener, en este caso, la decisión sobre dónde ubicarse. Bajo este esquema, la Francia obtiene mayor puntuación que Dinamarca, por lo tanto, en este caso, según el método de los factores ponderados, es la zona, en este caso, donde se va a ubicar el proyecto correspondiente, porque según el método, obtuvo específicamente lo que es la mayor puntuación. ¿Ven? Específicamente lo que es la mayor puntuación. Entonces, hay criterios o dos criterios específicos, dos criterios fundamentales. Se eligen los factores y se le da un peso correspondiente en función de un total, un punto o 100 puntos. ¿Bien? En este caso, un punto o 100 puntos se distribuyen entre cada uno de esos factores. Luego, en este caso, ¿verdad? Se establecen las puntuaciones por zona.
máximos de 100 puntos. En esta situación, se colocan las puntuaciones dependiendo del funcionamiento del factor. Mientras más más funciona el factor, se le da mayor puntuación. Luego, en este caso, se hacen las multiplicaciones de peso por puntuación por zona por cada factor. Se suman los resultados y al resultado final me dice que la zona que tenga mayor puntuación es la zona que va a decidir para la ubicación específica dentro de lo que es el proyecto correspondiente. ¿Bien? Contra lo que sería específicamente el proyecto correspondiente. Entonces, ese sería específicamente, en este caso, lo que es el criterio fundamental de lo que son los aspectos de localización mediante los métodos correspondientes, o sea, mediante la aplicación de lo que son los métodos correspondientes. ¿Ok? Dado que nos queda poco tiempo, en este caso, voy a utilizar lo que es el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para aclarar ciertos detalles, ¿ven? O sea, para aclarar específicamente